Cuando desarrollamos un diseño de ingeniería, configurar el cubo de vistas es necesario. En este video nos vamos a referir al cubo que estamos usando como objeto, pues las funciones que vamos a ver se aplican a cualquier parte, ensamble o pieza compuesta. Al acercarnos al cubo de vistas, sin tocarlo, aparecen varias herramientas. Solo una nos falta ver, las demás las vimos en el video anterior. Se trata de esta flecha hacia abajo que se encuentra en la parte inferior derecha del cubo de vistas. Hacemos clic y se abrirá una ventana con varias funciones. La primera es para regresar al objeto a su posición original o de inicio, por eso dice ir a inicio. La segunda es para ver el objeto en forma ortográfica, con sus aristas paralelas. Es la función que actualmente está activa y esa es la forma como estamos visualizando el objeto que tenemos en la pantalla. Si disminuyo el tamaño de ese objeto y lo muevo por toda la pantalla, podrá ver que su forma no varía. La siguiente función es para ver el objeto en perspectiva, tal como se vería en la realidad con sus aristas apuntando a un punto. Observe el objeto que actualmente está en modo ortográfico. Voy a activar esta función y las aristas del cubo cambian. El objeto se ve de forma diferente. Sus aristas ya no son paralelas. Si muevo este objeto por toda la pantalla, su forma va cambiando de forma similar a como el ojo humano percibe los objetos en el mundo real. Luego, tenemos dos grupos de funciones para establecer una orientación diferente del objeto y establecerla por defecto. La primera es para cambiar la orientación, tamaño y ubicación del objeto a una distancia fija dentro de la pantalla. Voy a ubicar este objeto cerca al cubo de vistas y luego activar esta función. Ahora, esta ubicación, orientación y distancia se ha establecido por defecto. Si muevo este objeto a otra posición y luego activo la función de inicio, el objeto regresará a su orientación original y al mismo punto donde estaba ubicado, tal como lo configuré. Conserva la distancia a la cual se encuentra ubicado. La siguiente función es para establecer solo la orientación. El objeto ocupará toda la pantalla gráfica. Primero voy a cambiar la orientación del objeto. Cambiaré a otra esquina. Ahora activaré la función. Si hago clic en la función de inicio, el objeto no cambiará de ubicación porque he establecido una nueva orientación. Si lo ubico en otra orientación y luego hago clic en la función de inicio, el objeto regresará a la orientación que configuré recientemente. De esa forma, puedo establecer una orientación deseada en una ubicación particular y configurarla por defecto. Luego tenemos la función para establecer la orientación y ubicación actual del objeto en relación a una de estas dos vistas del cubo, como una vista frontal o como una vista superior. La ventaja de esta función es que siempre vamos a ver al cubo en forma isométrica. Podemos rotar el objeto en un plano frontal, que sería el plano XY, o en un plano superior, que sería el plano XZ. Con esto podemos ver siempre tres caras del objeto. La activamos, nos acercamos al cubo y tenemos los arcos de flecha para rotar el objeto. Nos brinda mayor facilidad para ver los detalles del objeto en tres dimensiones. La siguiente función es para establecer la posición original del objeto, la que teníamos antes de aplicar la función anterior. Si la activo, el objeto regresará a su posición original o por defecto que establecí anteriormente. Es una función que también sirve para refrescar cambios que le hagamos a la configuración del cubo de vistas. De igual forma, el cubo de vistas tomará su orientación por defecto. Finalmente, tenemos la función de opciones de configuración del cubo de vistas. Al activarla, se muestra la pantalla de opciones. Aquí tenemos 6 ventanas. Una de ellas es la función
de monitor que sirve para controlar el tamaño, ubicación y opacidad del cubo de vistas. Con la primera podemos ubicar el cubo de vistas en una de las 4 esquinas de la ventana gráfica. Por defecto está hacia arriba y a la derecha. Si abrimos las demás opciones podemos ver que podemos ubicarla abajo y a la derecha, o arriba a la izquierda, abajo y a la izquierda también. La vamos a ubicar arriba y a la izquierda. Para que el cambio se aplique hay que hacer clic en OK, pero al hacer clic en OK esta pantalla se ocultará. Así que realizaremos todos los cambios y después los aplicaremos. Luego tenemos la opción para cambiar el tamaño del cubo de vistas. Aquí tenemos para mostrarlo en tamaño muy pequeño, pequeño, normal y grande. Actualmente está en tamaño normal y lo vamos a poner en tamaño grande. Luego, los porcentajes de opacidad. Por defecto está el 50%. Este valor se puede cambiar de 0 a 100 en escalas de 25%. Lo dejaremos como está. Luego está la función para mostrar las transiciones de forma animada. Se refiere a las transiciones cuando el objeto cambia de una vista a otra. Es la opción que está activa actualmente. Por eso, cuando se cambia de una vista a otra, el objeto gira. Es una transición suave para la vista. Si desactivamos esta opción, al cambiar de una vista a otra, el cambio se realizará sin el movimiento giro de la pieza. Se verá como un cambio de imagen. Vamos a aplicar este cambio para verlo. Luego está la orientación del cubo de vistas. Se debe establecer una sola orientación. La otra se acondiciona a la primera. Por defecto está el plano XZ con el eje Y hacia arriba cuando en el cubo de vista se muestra la vista frontal. Observe la vista frontal del cubo y notará que ocupa el plano XZ con el eje Y hacia arriba. Y la vista superior está como vista frontal, ocupando el plano XY con el eje Z hacia arriba. Vamos a cambiar esta posición y pondremos a la vista frontal en el plano XY con el eje Z hacia arriba, que es lo que debe ser. Observe que la vista superior cambió sus ejes de forma automática de acuerdo a lo que elegí para la vista frontal. Finalmente, tenemos la función para mostrar la brújula o puntos cardinales en la base del cubo de vistas. Actualmente está desactivada. Para activarla hay que saber cómo deseamos o necesitamos orientar los puntos cardinales en nuestro diseño. Para una pieza mecánica esto no es relevante, pero para un plano de ubicación o planos de edificaciones esto resulta ser útil. Así que la vamos a activar y el ángulo de la brújula para nuestro ejemplo será de 10 grados al este. Este campo no acepta valores negativos. Así que si quisiéramos poner 10 grados al oeste, deberíamos ingresar 350 grados. Las unidades, como lo indica, están en grados. Ahora, hacemos clic en OK y vamos a verificar que los cambios se hayan aplicado. El cubo está en otra posición, arriba y a la izquierda. Su tamaño es grande. Al cambiar de vistas, la transición se hace como imágenes y no de forma animada. Se muestra la brújula con la orientación 10 grados al este del norte. Al parecer está todo. Si faltara alguno de ellos, como en este caso que es la orientación del cubo de vistas, vamos a la opción de reiniciar y con ello se pueden completar todos los cambios. Pues bien, ya tenemos nuestro cubo de vistas configurado o personalizado. Hasta el próximo video.